Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y amnistiada. Ayer entró en vigor la ley de amnistía y hoy ya les tenemos que contar que el Partido Judicial ha empezado a operar para no cumplirla. Por una parte, el juez instructor de la causa contra los políticos independentistas, Pablo Llarena, ha preguntado a la Fiscalía del Supremo si debe consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo aplicar la ley de amnistía. Y por otra parte, el Tribunal de Cuentas, que no es un tribunal a pesar del nombre, ha hecho lo mismo por si en la malversación hubiese habido dinero procedente de fondos europeos. El caso es que el Partido Judicial, como hizo con la ley del solo sí es sí, va a intentar demorar lo máximo posible su aplicación. Llarena, como buen soldado de la derecha en el Poder Judicial, va a intentar también que la amnistía sobre Puigdemont no sea completa. De hecho, ha avisado a la policía de que si el expresidente catalán entra en España, deberá ser detenido de inmediato, al igual que Marta Rovira, que está exiliada en Suiza. Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas por la Democracia, apunta que cada tribunal es libre para aplicar la ley o apelar al Constitucional y demorar su aplicación. Que la ley es perfectamente aplicable y que no se necesita pasar por el Tribunal Constitucional para hacer una interpretación que sea conforme a las previsiones de la Carta Magna. Si eso sucede, esos tribunales lo que harán será archivar el asunto si está en trámite, suspender los juicios si no se han celebrado, si se han celebrado, dictar la sentencia correspondiente que debería ser absolutoria. Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional y redactor de la ley, cree que la norma es clara. Porque evidentemente la ley es muy clara. Hay que levantar cualquier orden de detención y cualquier medida cautelar, ya sea personal o sea real, es decir, que afecte al patrimonio de las personas beneficiarias. Felipe González y Mariano Rajoy han coincidido en un acto de la Asociación de Prensa de Madrid para homenajear a la periodista Victoria Prego. Y, para sorpresa de nadie, no les gusta la ley de amnistía. Con arreglo al criterio que han utilizado los que han aprobado la ley de amnistía, resulta que una mayoría parlamentaria puede liquidar cualquier resolución judicial. De los tribunales nos vamos a la carrera de San Jerónimo de Madrid. Esta mañana ha habido sesión de control al gobierno después del parón por las elecciones europeas. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedirle a Sánchez que convoque elecciones. Y Sánchez está usando a la ultraderecha como táctica para polarizar con Feijóo, estrategia que ya usó Susana Díaz en Andalucía y que acabó como acabó. Sé que a nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensan, señor Sánchez, lo piensan. Haga caso, no eternice lo que es inviable. Se lo reitero, no eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Señor Feijóo, lo que le digo es lo siguiente. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Alvise, sino al tiempo. Después de la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez se ha ido a Prado del Rey, donde ha sido entrevistado en Televisión Española. En esta entrevista ha dado varios titulares. Uno de los mensajes que ha lanzado es que va a transponer en el ordenamiento jurídico español la ley de la libertad de medios de comunicación aprobada por el Parlamento Europeo. Una ley que habla de la transparencia y la financiación de los medios de comunicación, pero no de la estructura de la propiedad del poder mediático. Por lo que es lo mismo que esta ley no tiene mucha pinta de que vaya a democratizar el poder mediático concentrado, sino que se le van a hacer algunas medidas de maquillaje. El presidente se ha comprometido también a presentar un paquete de calidad democrática para antes del verano. Creo que también, desde lo que representa el Gobierno de España, el Congreso de los Diputados, podemos hacer cosas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y yo también me comprometo a eso. Es decir, no es solamente la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información para tener un debate público sano, y en efecto eso será un paquete que presente. Sobre la ley de amnistía, Sánchez le ha recordado al Consejo que la voluntad del legislador es superar los hechos del proceso. Al final, lo que tiene que saber el Poder Judicial y también los fiscales es que la voluntad del legislador, es decir, de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados, en su mayoría fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el proceso que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y a España, ¿no? Sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que si el PP no se aviene a renovarlo antes del final del mes, el Gobierno dará una respuesta. También ha afirmado que en España ha existido lawfare. ¿Usted cree que en este país hay jueces que utilizan su condición para ir contra un partido favoreciendo a otro? A ver, yo creo que ha habido casos de lawfare en nuestro país, clarísimos. Y yo quiero pensar que en mi caso, si se me pregunta directamente, quiero pensar que no.
que no lo hay. Sin embargo, lo de admitir la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza le cuesta más trabajo. Apoyado y nos hemos sumado a la causa abierta por el gobierno sudafricano en la Corte Internacional de Justicia. No me corresponderá a mí, evidentemente, decir si es o no un genocidio, pero en todo caso sí que le puedo garantizar que yo tengo serias dudas de que el gobierno de Netanyahu esté respetando el derecho internacional. No nos vamos muy lejos de Pedro Sánchez porque en su viaje a un evento de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Yolanda Díaz ha hecho unas sorpresivas declaraciones. Unas declaraciones en las que la ministra de Trabajo trata de rectificar su dimisión después de que el PSOE se haya incomodado por la inestabilidad que ha generado en el gobierno. Escuchen a la vicepresidenta desde Ginebra. No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves y a esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales. Por tanto, preservamos al gobierno de coalición progresista, vamos a seguir ganando derechos para seguir dando pasos adelante. Sobre las críticas de Izquierda Unida, que ha tildado a Sumar de personalista y da por amortizada la coalición, Íñigo Errejón ha hecho una invitación a lavar los trapos sucios en casa. Yolanda es nuestro mayor activo político y electoral, y yo creo que con eso se lo estoy diciendo todo. Y con respecto a las declaraciones de Antonio Maillo, se abre una etapa en la que las conversaciones, los diálogos y el intercambio de opiniones se tiene que hacer de manera cuidadosa y se tiene que hacer de manera fraternal. Por si quedaba alguna duda de que el gobierno de Sánchez está preocupado por la inestabilidad generada por Yolanda Díaz, Pedro Sánchez ha enfatizado el argumentario del PSOE. Desde el punto de vista mío, absoluto respeto. Garantizar a la opinión pública española que evidentemente esto no afecta a la institución, al gobierno y a la agenda que tenemos por delante de progreso. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha salido en defensa de Yolanda Díaz. Yo creo que Yolanda Díaz ha hecho una vez más una demostración de su ética, su responsabilidad, su saber hacer. En los pasillos del Congreso, la diputada del grupo parlamentario Sumar, Águeda Micó, que también es de Compromís, ha insistido en que no sabe quién es ese partido del que usted me habla. Sí que tenemos clarísimo es que las relaciones en el grupo parlamentario, el apoyo a este gobierno está totalmente consolidado y después Sumar tiene que repensarse y tienen que repartirse el poder como ellos crean que sea mejor para que funcione su organización. ¿Es fuera de Sumar? Sí, por supuesto. Todo esto mientras Izquierda Unida defiende encontrar fórmulas creativas para tener representación en Bruselas. Una fórmula creativa que, según ha afirmado Antonio Maillo, pasaría porque Jaume Asens de los Comunes no tomara posesión de su escaño y, en ese caso, tendría que correr la lista y entraría Manu Pineda, de Izquierda Unida. Ahora cambiamos de tema. Vito Quiles, pseudoperiodista de extrema derecha y jefe de prensa de Albice, que recordemos sigue teniendo acreditación para asistir a las ruedas de prensa del Congreso, está siendo buscado por la justicia. Una jueza de Sevilla ha ordenado su localización como medida cautelar tras no haberle podido localizar en el marco de una investigación abierta contra él por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, portavoz de Facua. El pseudoperiodista Vito Quiles, colaborador de la web de Javier Negre y de otros portales de difusión de bulos, acusó a Rubén Sánchez de extorsiones, estafas, lo llegó a amenazar de muerte e incluso deslizó que el portavoz de Facua era un pederasta. También lo ha acusado de dirigir una mafia mediática con sicarios e incluso de dirigir una banda organizada. La primera citación fallida a Vito Quiles por parte de la juez fue en julio de 2023 y la última el pasado 20 de mayo. Sin embargo, el investigado no pudo ser citado en el domicilio designado ni en ningún otro que le consta al juzgado. En esta foto que estamos viendo en pantalla del fotógrafo Dani Gago, se puede ver cómo el pseudoperiodista huye del Congreso cuando conoce la primera noticia que hablaba de una orden de detención. Hoy mismo, la Asociación de Periodistas Parlamentarios pedía a la mesa del Congreso que se le retire a Vito Quiles la acreditación de periodista parlamentario por ejercer a la par de jefe de prensa de un partido político y también por haber ido en las listas de Albice. Seguimos en Sevilla, porque muchas personas se han concentrado frente al rectorado de la Universidad Hispalense en contra de la represión contra los universitarios pro-palestinos que estaban acampando y que han sido desalojados con violencia policial. El desalojo con violencia fue ordenado por la delegación del Gobierno en Andalucía. Justamente mañana le entregan en el mismo edificio el premio de alumno de honor a Felipe González. Las puertas del rectorado siguen cerradas a cal y canto ante la preocupación en la dirección de la Universidad de Sevilla de que el acto de Felipe González sea boicoteado en protesta por la violencia policial ejercida contra los jóvenes acampados. Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna considera que es inaceptable el desalojo y ha pedido la dimisión del rector de la Universidad de Sevilla. Nos parece inaceptable que en campaña electoral se loen, se elogien las acampadas de los estudiantes universitarios en solidaridad con Palestina y cuando acaban las elecciones pues se los desaloje de esta manera que hemos visto. Nos sumamos
a la petición de muchos estudiantes de la Universidad de Sevilla y de profesores que están pidiendo la dimisión del rector de la Universidad de Sevilla. El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha pedido también la dimisión del subdelegado del Gobierno en Sevilla. Y después no podemos olvidarlo. La policía la dirige la subdelegación del Gobierno, la subdelegación del Gobierno del Partido Socialista, 2 días después de las elecciones europeas. Esto no lo hubieran hecho en campaña electoral. En una campaña electoral marcada por la cuestión de Palestina no hubieran hecho esto. En otro orden de cosas, el genocidio en Gaza ha vuelto a centrar la pregunta de la líder de Podemos en la sesión de control al Gobierno. ¿Cómo es posible que España haya roto relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos, es verdad, repugnantes al presidente del Gobierno y sea incapaz de romper relaciones diplomáticas y comerciales con un Estado terrorista, genocida, como es el de Israel? ¿A qué está esperando el Gobierno de España para acordar un embargo de armas inmediato con Israel? Decir lo mismo, el compromiso de este Gobierno con la paz es total y absoluto. En Ucrania, en los países de África y, por supuesto, en Palestina. Ya sabe cuál es la posición de este Gobierno, perfectamente marcada por el presidente del Gobierno y por el ministro de Asuntos Exteriores. En el terreno internacional, el portavoz de la derecha tradicional francesa ha propuesto un acuerdo de coalición con la ultraderecha de Marine Le Pen para concurrir juntos en las elecciones legislativas. El presidente del partido ultraderechista de Marine Le Pen ha confirmado este miércoles el acuerdo con los republicanos, el partido heredero de Charles de Gaulle, el general que dirigió la resistencia francesa contra los nazis y primer presidente tras la recuperación de la democracia entre 1944 y 1946. Con esta medida insólita, la derecha francesa rompe el cordón sanitario republicano en contra de la ultraderecha, lo que ha desatado un auténtico terremoto político en Francia. Este movimiento tectónico en la política francesa puede acabar con la escisión de la derecha golista. Según ha informado el periódico Liberación, 45 de los 61 diputados con los que cuentan los republicanos en la Asamblea Nacional estarían en contra de este movimiento. Vamos ahora con un equipo de fútbol que trabaja contra todo lo que defiende la ultraderecha. Orgullo Hispalense es un equipo sevillano formado por futbolistas que jugando al fútbol le dan patadas a la homofobia, el machismo y los clichés. En el pueblo lo típico, jugábamos entre los amigos y bueno, yo empecé a escuchar insultos y entonces yo lo dejé. Ahora he tenido la suerte de entrar en este equipo y la verdad es que muy contento. Pues yo creo que principalmente es que nos entendemos. Todos hemos pasado una situación parecida. Tenemos la misma orientación sexual y creo que eso hace que nos entendamos muy bien. Ahora mismo somos 28, ha tenido gente que ha tenido malas experiencias, ha tenido rechazo y se tuvieron que ir de esos equipos. Por eso surge todo esto en realidad, para crear un espacio seguro, que la gente se sienta cómoda. Tenemos gente, pues un poco de todo, hay un chico trans, hay gente que está dentro del armario, hay, en fin, hay un poco de todo. La verdad que es una experiencia inigualable porque por desgracia somos pocos los que nos gusta el fútbol y reunirnos y poder entrenar toda la semana y jugar partidos y eso con otro torneo y más equipos y ahora por ejemplo que nos vamos a Madrid es una pasada. Esto ya existe en Madrid y yo creo que a partir de ahí surgió la idea de por qué no en Sevilla también. Es una gran ciudad donde seguro que hay mucha gente, muchos gays que quieren jugar al fútbol, ¿por qué no intentarlo en Sevilla? Al principio nos ha costado bastante encontrar patrocinadores, pero bueno, ahora tenemos Cakes & Go, así que nos han patrocinado y tenemos la camiseta gracias a ellos. ¿Cuesta tanto que los jugadores de la primera división o de las ligas profesionales salgan del armario? Yo creo que el fútbol está como ligado a la heterosexualidad. Dame la portero. Normalmente los ambientes masculinos son más varoniles, como se suele decir. Se critica mucho a la gente que es más diversa, por así decirlo. ¿Tenéis el miedo ese de decir que si se enteran o si... Una manera de luchar y de hacer ver que hay un equipo gay, que jugamos torneos con equipos heteros y que llegamos a conseguir cosas en esos torneos. Muy contento, muy feliz, que al final estas cosas son las cositas que nos hacen vivir más al máximo la vida y estas cosas así más de una forma más positiva. Que vive el deporte que lucha por la igualdad. Con esto nos despedimos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red. Lo pueden hacer desde una colaboración mensual de 5 euros. Mañana más, ya veremos si mejor. Sean felices.